Hola, buenas noches, un feliz sábado a todos, que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes este estudio sobre la idea que se tiene del tormento eterno. Sé que en algún momento algunos de nosotros hemos escuchado acerca de esta doctrina que, según lo que vamos a presentar en esta noche, no tiene una base bíblica y por lo tanto debe ser rechazada. Y con la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo de Dios, queremos presentar este estudio. Bueno, la mayoría de las iglesias o de las denominaciones cristianas creen en esta teoría, así es que hay que llamarle en esta teoría de que los muertos, ellos dicen que no están muertos, sino que aquellos que se pierden o los que se pierdan realmente van a arder para siempre en el fuego que no se apaga y que el gusano que no se muere siempre se lo va a estar comiendo, va a estar comiéndose el cuerpo de las personas que así se pierdan. Básicamente, el texto para esta idea de un gusano que no muere y de un fuego que no se apaga está tomada de el capítulo 9 del libro de San Marcos, allí en el versículo 43 y 44. Y leemos allí: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y el versículo 44 nos dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dos veces nuestro Señor repite esta solemne frase contra los impíos. Allí en el mismo capítulo 9, Él dice: donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Dos veces hace esta declaración en los versículos 46 y 48, aparte de los versículos 43 y 44 que ya hemos leído. Ahora, se tiene total confianza en estos textos para defender esta idea antibíblica del tormento eterno. Pero quiero decirles que inclusive si esta fuera la única vez que se mencionara esta expresión en las Sagradas Escrituras, o sea, solamente fuera esta que acabamos de leer que se encuentra en el Nuevo Testamento, inclusive aún así esa idea sería absurda. O sea, porque algunos podrían encontrar mayor aval, mayor amparo en esta idea si esta fuera la única vez que se mencionara. Porque aparentemente el texto eso es lo que está diciendo. Pero si nosotros estudiamos detenidamente las Sagradas Escrituras como nos manda nuestro Salvador Jesucristo, nos daremos cuenta de que aquí se está hablando en sentido figurado. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos muy bien de que el fuego, antes que ser algo que preserva, es algo que destruye. O sea, cualquier cosa, cualquier material que entre en contacto con el fuego, ¿qué es lo que pasa con ese objeto, con ese individuo? ¿Qué es lo que sucede con ello cuando entra en contacto con el fuego? Pues el fuego va a quemar, va a destruir. Y esta es la idea realmente que se está expresando en Marcos capítulo 9, versículo 44. Pero esto, si lo tratamos de manera lógica, si lo tratáramos de manera lógica, pero la palabra de Dios realmente eh, se explica a sí misma, tiene su propia defensa acerca de este punto. ¿Qué queremos decir? Esta expresión que se usa allí en los versículos 43 y 44 era bien conocida y entendida por aquellos a quienes Cristo se dirigía en ese momento.
Isaías y Jeremías usan con frecuencia la figura del gusano eterno y el fuego que no se apaga o el fuego sin extinguir. En sus escrituras familiares, la gente leía diariamente estas expresiones. O sea, los judíos, el hebreo que leía esto, entendía bien a qué se estaban refiriendo los profetas con estas expresiones. Veamos qué idea se derivaban de lo que escribieron estos profetas, Isaías y Jeremías. Vayamos a Jeremías 17, 27, y allí leemos: pero si no me oyereis, para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, en las puertas de Jerusalén, y consumirá los palacios de Jerusalén. Y dice, y no se apagará. Y dice que ese fuego no se apagará. De este texto ciertamente podemos aprender el significado que se atribuyó a la expresión fuego inextinguible, a esa expresión que era utilizada por el pueblo hebreo. Este fuego no debía ser apagado, por lo tanto era un fuego inextinguible. O sea, no podía haber un agente externo que apagara, que fuera capaz de apagar ese fuego que se encendería en la ciudad de Jerusalén. Pero dice aquí que debía encenderse en las puertas de Jerusalén y debía devorar sus lugares. O sea, esto era algo literal. Era un fuego literal, era un fuego natural del que se estaba hablando aquí. Pero ¿cómo podría suponerse que un fuego de este tipo, un fuego literal, así encendido, es un fuego que ardería eternamente? Ciertamente, el judío, el hebreo que leyó esto de Jeremías no entendía que esto iba a arder eternamente. Y nosotros tampoco debemos entenderlo así. Además, quiero decirles lo siguiente. Esta amenaza del Señor por parte de Jeremías se cumplió al pie de la letra, según lo declara Segunda de Crónicas 36, 19. Allí nos dice, y quemaron la casa de Dios y derribaron el muro de Jerusalén y quemaron con fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus buenos vasos. Y en el versículo 21 nos dice, para cumplir la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Entonces, démonos cuenta de que esto se cumplió, de que el fuego consumió ciertamente las puertas de Jerusalén. Jerusalén fue quemada de acuerdo con la predicción de Jeremías de que debería ser consumida en fuego inextinguible, es decir, un fuego que no se apagaría. Ahora, ¿cuánto tiempo ardió ese fuego? El fuego que quemó la ciudad, que quemó las puertas de la ciudad de Jerusalén, solo hasta que redujo a ceniza las puertas y palacios de lo que se alimentaba. Es decir, ese fuego nadie lo pudo apagar, sino que permaneció encendido hasta que consumió todo. El fuego inextinguible, por lo tanto, es simplemente un fuego que no se apaga, es decir, no es detenido ni sometido por ninguna fuerza externa y no cesa hasta que ha consumido por completo lo que causa o lo que lo apoya. Es decir, imagínese, usted enciende un papel, te le prende fuego a ese pedazo de papel. Si nadie lo apaga, ese fuego es inextinguible, no se puede apagar. ¿Y hasta cuándo va a durar ese fuego ardiendo en ese papel? Hasta que consuma completamente el papel, hasta que aquello por lo cual está prendido no se deshaga, no se destruya, por lo tanto ese fuego va a permanecer ahí. Por eso dice el texto que sería inextinguible. No sé si me doy a entender. El fuego que ardió allí en las puertas de Jerusalén, profetizado por Jeremías, ardió hasta que consumió todas las cosas. Por lo tanto, la expresión no significa un fuego que debe arder absolutamente eternamente.
y que en consecuencia todo lo que se arroja allí para alimentar la llama debe preservarse para siempre, haciendo que la porción consumida se renueve inmediatamente. Esto es algo absurdo. Para los malvados, escuche bien, para los malvados el fuego amenazador es inextinguible. ¿Por qué razón? Porque ese fuego no será apagado o no se va a hacer cesar hasta que los haya devorado por completo. O sea, nadie podrá apagar ese fuego. Una vez los malvados comiencen a encenderse por ese fuego que va a venir en los últimos días, ¿qué va a pasar? Nadie podrá apagarlo. Por lo tanto, para ellos es algo inextinguible. No se podrá apagar. En Salmos 37:20 nos dice, pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como la grasa de los corderos. ¿Qué pasaba con la grasa de los corderos? Era consumida. Y aquí lo dice, el humo, en humo se consumirán. Y en Malaquías 4:3 dice, y pisarán a los impíos, porque serán en ceniza bajo las plantas de sus pies en el día en que yo haga esto, dice el Señor de los ejércitos. La ceniza viene como resultado de algo que ya se quemó, de algo que ya se extinguió. Y aquí está hablando de los impíos, o sea, cuando el fuego de Dios caiga sobre ellos, lo va a extinguir para siempre. Es en ese sentido, y que nadie podrá apagarlo, es en ese sentido en que se dice que es un fuego eterno. Bueno, Ezequiel habla del fuego inextinguible de una manera similar. En Ezequiel 20, 47 y 48 dice lo siguiente. Y dirás al bosque del Negev, oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará, dice, la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Ahora, noten bien, en la primera parte de este versículo dice que ese fuego consumirá todo árbol, sea verde o seco. Pero luego dice que el fuego no se apagará. Y dice que serán quemados en ella todos los rostros desde el sur hasta el norte. Y sigue diciendo el texto, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Vuelve otra vez, no se apagará. Esto también puede expresarse como no será apagado. Es decir, una vez Dios enciende este fuego, nadie lo puede apagar. Aunque este es sin duda un lenguaje figurativo que denota calamidades dolorosas en una cierta tierra llamada el Bosque del Sur, sin embargo, proporciona un ejemplo de cómo la expresión fuego inextinguible fue utilizada y entendida entonces, porque esa generación hace muchas edades pereció y esos juicios hace mucho tiempo dejaron de existir. Ese castigo ya se cumplió. Sin embargo, ya esas personas desaparecieron. Ahora, cuando uno comienza a analizar, se va a dar cuenta de que realmente el profeta, cuando habló de fuego que no se apagaría el fuego, no está hablando que iba a arder para siempre, sino que no sería apagado por nadie hasta que hiciera su obra de destrucción. Esto ya se cumplió, este juicio ya se cumplió en lo pasado y es a esos lugares o ese lugar que se menciona aquí que recibiría este castigo ya desapareció, no sigue ardiendo. Debería seguir ardiendo si es según la idea que se pretende expresar por algunos del fuego eterno. Isaías no solo habla del fuego inextinguible, sino que combina con él el gusano eterno, lo mismo que el lenguaje en Marcos. En Isaías 66:24 leemos, y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que han transgredido contra mí, porque su gusano no morirá, ni se apagará su fuego, y serán aborrecibles para toda carne. Este es
sin duda, el lenguaje del cual se toma prestada la expresión en el libro de Marcos. Aparece exactamente de la misma forma, pero un momento de examen de ella mostrará que el gusano no es el remordimiento de una conciencia culpable, como algunos lo quieren presentar, sino como el fuego. Es algo externo y distinto de los objetos de los que se alimenta. Y además, que aquellos de quienes se alimentan no son los vivos, es algo que debemos notar, sino los muertos. Dice el texto, son los cadáveres de los hombres que los han transgredido contra el Señor. En Isaías capítulo 14, versículo 11 y 51, 8, el profeta habla nuevamente del gusano como un agente de destrucción, pero siempre está en relación con la muerte. O sea, siempre que se menciona el gusano como un agente de destrucción y el fuego se menciona en relación a la muerte. Por lo tanto, es evidente que los términos empleados por nuestro Señor al describir la condenación de los malvados transmitiría a las mentes de sus oyentes lo opuesto a la idea de la vida eterna en la miseria, como se enseña hoy en día. Es decir, al Cristo utilizar el gusano y el fuego, está hablando de dos agentes externos que destruirían. Más que preservar, lo que hace es que destruye. Es todo lo contrario a lo que se quiere enseñar en este tiempo. Hay otra evidencia, aunque no es necesaria otra, según entendemos, para demostrar que la idea de que se transmitiría y que el lenguaje fue diseñado para transmitir a sus mentes era la de extinción completa del ser, un consumo total por elementos externos de destrucción. La palabra traducida por infierno en el pasaje bajo consideración es Gehenna o Gehenna. Es mejor encontrar en la vida mutilada que ir o entrar en la vida mutilado en plena posesión de todos nuestros miembros. Es mejor entrar en la vida mutilado que ir en plena posesión de todos nuestros miembros y facultades a la gehenna, es lo que Cristo está diciendo. ¿Sabían algo acerca de este lugar aquellos a quienes Cristo habló en ese momento? ¿Y qué clase de destino le esperaba a los que fueron arrojados allí? ¿Ellos sabían lo que Cristo le estaba diciendo? Claro que sí. Una imagen vívida del lugar de tormento al que se refiere nuestro Señor estaba en constante operación ante sus ojos, justo fuera de los muros de Jerusalén. Greyfield, el léxico del Nuevo Testamento, define la palabra así. La palabra allí, Gehenna. Hebreo, Gehenna. El valle de Hinnom, al sur de Jerusalén, una vez celebrado por la horrible adoración a Moloch y luego contaminado con toda la especie de suciedad, así como los cadáveres de animales y cadáveres de malhechores para consumir, que para evitar la pestilencia que ocasionaría tal masa de corrupción, se mantuvieron encendidos en incendios constantes. Aquí la Gehenna era un lugar donde se echaban los cadáveres. Un cadáver es algo, ya un cuerpo muerto, los cadáveres de animales y de malhechores, a fin de que no se contaminara el ambiente por el mal olor de la pudrición de esos cuerpos. Y eso estaba cerca de Jerusalén. En la parte sur de Jerusalén estaba esto. Y ese lugar existía y siempre estaba ardiendo. Tal era el fuego de la Gehenna o Gehenna. No era un fuego en que las personas eran arrojadas para ser mantenidas vivas y torturadas, sino uno en el que eran arrojadas para ser consumidas. No uno que estaba diseñado para aprovecharse de los seres vivos, sino de los cadáveres de animales y los cadáveres de malhechores. O sea, eran cadáveres los que eran echados allí. No eran personas vivas. Por lo tanto, podemos ver la consistencia de asociar el fuego y el gusano juntos. Cristo, esto fue lo que quiso transmitir.
Cualquiera que fuera la porción del cadáver que el fuego no consumiera, ¿qué iba a pasar? O sea, imagínense alguien que fuera echado, un cadáver echado en el fuego, pero que no cayera completamente en el fuego, sino que se quemara una parte del cuerpo. Esa parte que no se quemó, ¿quién la iba a consumir? El gusano, obviamente. Cualquiera fuera la porción del cadáver que el fuego no consumiera, el gusano pronto se apoderaría y lo devoraría. Si una persona hubiera sido condenada a ser arrojada viva a este lugar, que eso no sucedía, pero en caso de que sucediera, eh, como los malvados serán arrojados en la gema, ¿cuál habría sido su esperanza de escapar? ¿Cuál habría sido la esperanza de escapar de esa persona? Imagínese usted. Si el fuego hubiera podido apagarse rápidamente antes de que le hubieran quitado la vida, y los gusanos que consumieron lo que el fuego dejó, podría haber sido destruido, podría haber tenido alguna esperanza de salir vivo. O sea, dicho de otra forma, imagínense que se echara a una persona viva allí en la gehenna, eh, pero no cayó no que no cayó completamente, sino que el fuego alguien lo apagara o que se apagara el fuego por alguna eventualidad y que los gusanos se murieran. Esta persona tendría la esperanza de salir vivo. Pero si esto no sucediera, lo más seguro es que la vida de esa persona se extinguiría definitivamente. O sea, esa persona no iba a durar vivo para siempre, porque si no se lo comían los gusanos, el fuego la destruía. Esta fue la escena realmente a la que Cristo señaló a sus oyentes para representar la condenación que espera a los impíos, para que mientras contemplaban la obra de destrucción completa que estaba ocurriendo en el valle de Hinnom, los gusanos devorando lo que las llamas salvaron, pudieran aprender que en la futura gehenna que les esperaba, ninguna parte de su ser estaría exenta a la destrucción total y completa. Un agente de la muerte completando lo que otro no pudo lograr. El que se librara del fuego, los gusanos se lo comerían. O sea, eso es lo que Cristo está diciendo. No habrá escapatoria, es lo que Jesús está queriendo transmitir aquí. Como la palabra gema arroja gran luz sobre el significado de este texto, así la definición de otro término utilizado aquí es igualmente pertinente. Las palabras para fuego inextinguible son pur avestón. Y esta palabra asbestón significa simplemente insaciado. Eso es lo que significa. Es decir, no causado a cesar por ningún medio externo. La idea de eterno es una definición teológica externa que ha sido introducida y unida a ella. Esto es importante. La palabra eterno, que dice, por ejemplo, fuego eterno, es una palabra agregada. No está en el original. Ahora, la palabra inextinguible podría ser, sí, bien podría agregarse. Ahora, ¿qué es lo que significa allí inextinguible? Asbestón. Significa algo que no puede ser apagado por algo de afuera, por algo externo. Que ninguna brisa, que ni el agua, que ni un ser humano, nadie podía apagarlo. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Los escritores antiguos lo usaron en este sentido realmente. Por ejemplo, Homero en la Ilíada, allí en la página 123 y 294, habla de los troyanos lanzando fuego inextinguible sobre los barcos griegos, aunque solo uno de ellos fue quemado por él. ¿Fuego cómo? Fuego inextinguible. Habla allí Homero en la Ilíada. Pero ¿cómo fuego inextinguible? Inextinguible porque nadie lo podía apagar, pero no era un fuego eterno como algunos sugieren que es el fuego o que será el fuego
del infierno. Eusebio, que era un griego erudito, emplea la misma expresión en dos casos al relatar el martirio de los cristianos. Cronión y Julián, después de ser torturados de varias maneras, fueron consumidos en un fuego inextinguible. Lo mismo se dice de Epímaco y de Alejandro. El asbesto, ¿recuerdan la palabra? Inextinguible, el asbesto puro, dice Wettstein, denota un incendio que no se puede extinguir antes de que haya consumido y destruido todo. Es por eso, esa es la palabra que se está utilizando allí. Fuego inextinguible, es decir, que ningún agente externo lo puede destruir. Tal es el significado evidente de este pasaje y el sentido en que debe haber sido entendido en ese momento. Es un testimonio muy poderoso para probar la extinción total del ser. Sin embargo, los comentaristas, 1800 años en este lado de ese tiempo, presumen de poner toda esta presentación al revés y dar a los términos un significado exactamente opuesto al que pretendían transmitir los escritores. Solo ese sentido puede ser el correcto en el que se hablaron por primera vez. Y con respecto a eso no puede haber ninguna duda. O sea, lo que ellos quisieron decir, los escritores sagrados, es lo que nosotros debemos entender, ni más ni menos. Hay otro texto que a menudo es usado para probar la miseria consciente, eterna, de los malvados. Es uno en el que se menciona el fuego como el instrumento utilizado para el castigo de los impíos. Y este fuego, siendo llamado eterno, se entiende en el mismo sentido que el fuego inextinguible de Marcos 9:43. Por lo tanto, puede examinarse adecuadamente a este respecto. O sea, podemos también analizarlo en este sentido. Judas 7, ese es el texto. Judas 1:7 dice, así como Sodoma y Gomorra y las ciudades que las rodean en la vida, entregándose a la fornicación y yendo tras carne extraña, se presentan como ejemplo, sufriendo la vergüenza o la venganza del fuego eterno. Creemos que este texto, cuando se entiende correctamente como el de Marcos 9, transmite un significado exactamente opuesto al que se le da popularmente. El sentido del pasaje parece ser muy evidente en este. Los sodomitas, entregándose a sus prácticas malvadas y como consecuencia sufriendo un derrocamiento eterno por el fuego que llovió sobre ellos desde el cielo, se presentan así como un ejemplo para los impíos de todas las edades venideras del derrocamiento que experimentarán si siguen el mismo curso. Eso es lo que está diciendo el texto. Pedro habla del mismo evento como un ejemplo para los impíos y dice qué efecto tuvo ese fuego sobre las ciudades de la llanura. O sea, Pedro está hablando de lo mismo y nota lo que dice Pedro. Pedro menciona que no los preservó en medio de la llama en una tortura incesante, sino que los convirtió en cenizas, dice Pedro. Eso lo dice en segunda de Pedro 2:6. Y dice así, y convirtiéndose las ciudades de Sodoma y Gomorra en cenizas, las condenó con derrocamiento, haciéndolas ejemplo para los que después vivan impíos. ¿Notan? Aquí está hablando de ceniza. Y la ceniza es el resultado de algo que ya fue quemado. Este lenguaje es demasiado claro para necesitar un comentario. ¿Cómo se hacen los sodomitas un ejemplo? O sea, ¿cómo los sodomitas se convirtieron en un ejemplo? Bueno, al ser derrocados y convertidos en cenizas por sus pecados abiertos y presuntuosos. Es Dios el que está diciendo a los impíos de todos los tiempos venideros, he aquí como tus pecados serán visitados sobre ti a menos que te arrepientas. Es decir, así como yo visité a Sodoma y a Gomorra por sus pecados y los destruí en fuego, así voy a destruir a todos los impíos. Es lo que Dios está diciendo. Pero esos incendios no están ardiendo ahora. O sea,
usted va al lugar donde estaban ubicadas esas ciudades o busca en internet, esas ciudades no existen, no están ardiendo como debería ser si entendiéramos que el fuego es algo eterno, pero no están ardiendo. Usted puede buscar el sitio de esas ciudades antiguas y abandonadas y las salobres del Mar Muerto, por allí pasa el Mar Muerto, se encontrará rodeado de sus olas lentas sobre el lugar donde una vez estuvieron. O sea, donde estuvo la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿qué es lo que se encuentra? El Mar Muerto. Nunca se han recuperado ni se recuperarán mientras el mundo permanezca de ese terrible derrocamiento. Y por lo tanto, este texto es muy claro para el propósito de la cuestión que nosotros estamos analizando ahora, porque declara que el castigo de Sodoma es un patrón exacto, es un ejemplo exacto del castigo futuro de los impíos. Por lo tanto, ese castigo no será la vida eterna en la llama ardiente, en alguna mazmorra invisible o en un lugar de tormento, sino un consumo total y abierto. Y así como Sodoma fue consumida, pero por su venganza, también los impíos van a ser destruidos. Eso es lo que está diciendo el texto. Esperemos, o esperamos más bien, que hayamos entendido esto, mis hermanos, que nosotros estudiemos la palabra de Dios con detenimiento, libre de prejuicios, libre de ideas preconcebidas, y que dejemos que la Biblia sea la que nos responda lo que nosotros queremos saber. Compare un texto con otro cada vez que usted esté en duda con respecto a alguna cuestión de la Biblia, y no busque en los comentarios de los hombres. No busque los comentarios de los hombres. Aquí hemos pretendido presentar solo lo que dice la Sagrada Escritura al respecto de esto. Nosotros creemos de que las personas, cuando Jesucristo venga en su segunda venida, serán consumidas aquellas que lamentablemente no hagan la voluntad de Dios, pero aquellos que sí hagan su voluntad, entonces los que estén muertos resucitarán, los que estén vivos serán arrebatados juntamente en el aire para irse con Cristo al reino de los cielos. Eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, pero la Biblia no nos enseña por ninguna parte la idea de que los malvados van a arder eternamente en el lago de fuego y azufre. Dios es un Dios de amor. Dios no se complace en el dolor, no se complace en el sufrimiento humano. Sin embargo, Dios también es un Dios justo y Él va a dar a cada uno según sus obras. Espero que Dios pueda ayudarnos a nosotros a ser parte de aquellos que han de heredar la vida eterna. Que Dios nos bendiga.